aritmética como también de la varianza. Entonces, como resumen, acá dice, en la tabla de los jornales se obtuvo una media aritmética de 60.04 y una varianza de 122.72. Si la empresa ofrece a los jornaleros, inciso A, un incremento de 10 bolivianos, luego un incremento de 5 bolivianos, un incremento de 8 bolivianos y 6% de incremento a los jornales diarios. Bueno, aquí tendría que haber puesto un inciso D, o mejor acá, la situación es, la pregunta concreta es, con estos incisos que acabamos de leer, ¿cuál es la nueva media aritmética y cuál es la nueva varianza? Es muy posible que, a ver, vamos a ver. Aquí dice calcular para cada caso la nueva media aritmética y la nueva varianza. Eso es lo que quería decirles. Bien, entonces, para el inciso A, tenemos un incremento de 10 bolivianos. Entonces, yo diría acá, si a la media aritmética de la variable le sumo una constante, este es igual a la media aritmética de la variable más la constante. Entonces, si la media aritmética vale 60.04, 60.04 y la constante vale 10 pesos, entonces la nueva media aritmética sería 70.04. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este incremento o con esta constante en la varianza? Hemos dicho, si a la varianza de la variable le sumamos una constante, esta es igual a la misma varianza. Hemos visto, hemos demostrado, no cambia. Entonces, esto seguiría siendo 122.75. Este sería el inciso A. El inciso B. Ahora tenemos un incremento del 5%. Como les había anunciado en su oportunidad, cuando la constante está dada en porcentaje, aplicamos la propiedad de la multiplicación. Entonces, acá tendré que decir, si a la media aritmética de la variable multiplico por una constante, este es igual a la constante que multiplica a la media aritmética de la variable. Bien, entonces, este valor, ustedes saben, como ya han estudiado la materia de matemática financiera, con porcentaje no se trabaja. Este valor tenemos que ponerle en tanto por 1 y agregarle una unidad. Entonces, 1,05 multiplico por 60.04. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver. 60.04 por 1,05. La nueva media aritmética sería de 63,04. Es la nueva media aritmética. Ahora, en la varianza, si a la varianza de los valores de la variable multiplicamos por una constante, este es igual al cuadrado de la constante que multiplica a la varianza de la variable. Entonces, aquí lo propio, pongo 1,05 elevado al cuadrado por
122.75. Entonces, 105 al cuadrado por 122.75. Entonces, la nueva varianza sería de 135.33. En el inciso C, dice, hay un incremento de 8 bolivianos y otro incremento del 6%. O sea que hablaríamos de la propiedad combinada. Entonces, para la media aritmética diría, si a la media aritmética de los valores de la variable multiplicamos por una constante y le sumamos otra constante, este es igual a la constante que multiplica a la media aritmética de la variable más la otra constante. Entonces, K será igual a 1.06, la media aritmética 60.04 y la otra constante que vale 8 pesos. Bien, entonces con esto digo 106 por 60.04 más 8. Entonces la nueva media aritmética sería de 71.64. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la propiedad combinada en la varianza? Habíamos planteado diciendo, si a la varianza de los valores de la variable multiplicamos por una constante y le sumamos otra constante, este es igual al cuadrado de la constante multiplicado por la varianza de la variable. Este valor C no afecta en nada, hemos demostrado, solamente queda esto. Por tanto, K sería 1.06 al cuadrado por 122.75. Igual. 106 al cuadrado por 122.75. Entonces, acá sería 137.92. Bien, como podrán ver, nada difícil. ¿O tienen alguna duda, por favor? Hola. No, licenciado, no hay duda. Está bien, Lice. Bien, gracias. Bueno. Aquí está todo el desarrollo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los componentes de la varianza. A ver, a pesar de que todavía no hemos llevado el coeficiente de variabilidad, sin embargo voy a adelantar algo en el entendido de que cuando el coeficiente de variabilidad es mayor al 30%, entonces dice que se debe estratificar la población. Y hemos hablado los primeros días de clase sobre el muestreo estratificado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se hace la estratificación para disminuir la variabilidad de los datos. Creo que les puse, bueno, hemos hecho un ejemplo de la ciudad como estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato
sí, hasta estrato 3, pero creo que todos nosotros tenemos una vivencia dentro de la universidad. ¿Y qué tal si yo escribo aquí a la universidad y me voy a referir a los trabajadores que estamos dentro de la universidad? Entonces, aquí como todo, yo lo puedo estratificar de esta manera. ¿En qué sentido? Que puedo considerar aquí a los docentes, acá a los administrativos y acá a los obreros. Por lógica, cuando estamos trabajando a un nivel general, como un todo, podemos suponer de que hay mucha variabilidad en los salarios, diremos, ¿ya? Pero si hago esta estratificación, con mucha lógica estoy disminuyendo la variabilidad en los datos. ¿Sí o no? Sí, dicen. Ya. Bien. Entonces, desde este punto de vista, cuando estratificamos con mucha lógica, cada estrato tiene su población, ¿verdad? También cada estrato tiene su propia media aritmética. También su propia varianza en cada estrato se puede calcular. ¿Sí? Bien. Ahora, los componentes de la varianza concretamente van a ser, acá tengo la varianza, como hemos dicho, y los componentes de la varianza van a ser la intervarianza más la intravarianza. Ahora, ¿qué es la intervarianza? Para poder explicar lo que es la intervarianza, estos estratos que tengo los voy a separar de esta manera. Ya, estos son el grupo de los docentes o el estrato de los docentes. Acá tengo el estrato de los administrativos y acá el estrato de los obreros. Cuando decimos creo que sabemos que nos estamos refiriendo hacia afuera, internacional. O puedo hablar, por ejemplo, de un campeonato internacional de fútbol. Entonces, ahí será pues los partidos entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Entonces, la intervarianza va a mostrar la variabilidad que existe entre los estratos. ¿De acuerdo? Hacia afuera. Entonces, la intervarianza me muestra la variabilidad que existe entre los estratos. Ahora, la intravarianza bueno, si la inter era la variabilidad entre estratos, ahora digo intravarianza, entonces la intravarianza nos va a mostrar la variabilidad que existe al interior de los estratos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular la intervarianza y por su parte la intravarianza? La intervarianza va a ser igual a la sumatoria de Y barra sub H menos Y barra
total elevado al cuadrado ponderado por NH y dividido esto entre N. La intravarianza será igual a la sumatoria de las varianzas de los estratos multiplicado por el tamaño de los estratos y dividido entre N. Bien, ahora, ¿qué es H? H es el número de estratos, Es decir, en este ejemplo que he dicho de la universidad, aquí la universidad se ha dividido en 3 estratos, ¿ve? O sea que H, en este caso concreto, toma los valores 1, 2 y 3. ¿Qué más debo aclarar? Bueno, aquí, como H es 1, 2, 3, aquí tengo la media H, o sea, aquí tengo una media, digamos 1, 2 y 3. Lo propio, acá tengo la varianza del estrato. Aquí está mi varianza. Este va a ser la varianza de los obreros, aquí la varianza de los administrativos y acá la varianza de los docentes. Bien, entonces, con esta aclaración, pienso yo que podemos resolver un ejercicio, plantear cómo lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Ah, y hay otra cosa que me está faltando. Aquí tengo la media del total, ¿sí? Y barra, porque aquí esta es la media de cada uno de los estratos y tenemos que hacerlo la diferencia con la media del total. La media del total, que también se la conoce con el nombre de la media de medias. Entonces, acá puedo escribir que la media del total es igual Y1 por N1. Es como decir esta media aritmética multiplicado por su población, más media sub 2, o sea, esta media multiplicada por su población, por N2, más Y media 3 por N sub 3. Y todo esto dividido entre N1 más N2 y más N3. Entonces, de esta manera calculamos la media de medias. Este ejemplo obviamente está dirigido a que mi población ha sido dividido en 3 estratos. Ahora, si la población hubiese sido dividida en 4 estratos, aquí tendría que poner más Y barra 4 por N4 y aquí agregarle el N4. Bien. Bueno, ahora, como les he dicho, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Ya, a ver.
Noticias. Noticias por centro. Urgente.bo tras la renuncia de Salvador Romero a la presidencia del Tribunal Supremo Ya. Electoral. María Angélica Bien. Álvarez debe asumir la presidencia del órgano electoral. Entonces, por lógica, aquí la pregunta dice, calcule el ingreso promedio de los trabajadores. En esta tabla, como podemos observar, tenemos 3 estratos. El estrato bajo, medio, alto. O sea, la población se ha dividido en 3 estratos. Entonces, aquí tengo la media aritmética del estrato bajo, la media aritmética del estrato medio, la media aritmética del estrato alto. Y aquí la pregunta dice, calcule el ingreso medio de los trabajadores. Entonces, el ingreso medio de los trabajadores va a ser de los 500 trabajadores, porque si sumamos 150 más 250 más 100 son 500. Además, aquí en la parte de arriba dice, se tiene los siguientes datos respecto a los ingresos de 500 trabajadores. Bien, entonces, como primera medida me está pidiendo la media de medias o la media del total. En ese sentido, aquí tengo mi ecuación para determinar la media de medias. Vean ustedes que si primero no encuentro la media de medias, pues no voy a poder calcular la intervarianza. ¿Sí? Estos valores de Y barra H aquí están, los tengo, pero no conozco la media de medias para hacer estos desvíos. Bien, entonces vamos a ir reemplazando. Acá tendremos Y sub T igual 1116 por 150 más 1448 por 250 más 1924 por 100. Todo esto dividido entre, puedo poner acá N1, N2, N3 o el total, porque sé que es 500, pero vamos a poner N1 vale 150, N2 250 y N3 vale 100. Bueno, hacemos esos productos y luego sumamos. 1116 por 150 más 1448 por 250 más 1924 por 100. Entonces, aquí tengo como suma total 721.800. 721.800. Que esto lo tengo que dividir entre 500. Ya. Entonces, mi promedio general o la media de medias es 1443.60. Listo. Ahora, con este dato, recién puedo hacer estas diferencias para calcular la intervarianza. Entonces, pongo acá intervarianza igual Y barra H, o sea, Y barra 1, en este caso va a ser
1116 menos la media de medias, 1443.60 elevado al cuadrado, ponderado por N1, que en este caso sería 150, más la segunda media H sería 1448 menos 1443.6 al cuadrado multiplicado por 250 más 1924 menos 1443.6. Voy a tener que borrar esto lamentablemente. Puedo borrar esto, ¿verdad? Creo que no hay problema. Sí, listo. Sí, Lise. Ya. Entonces, esto elevo al cuadrado y pondero por su población. Y todo esto dividido entre n. Que en este caso ya no voy a poner 150 más 250 más 100. Directamente puedo poner 500. Bien, busquemos ahora esa suma de cuadrados. Entonces, digo, podemos abrir paréntesis tal cual como está con la máquina de calcular. Abro paréntesis, 1116 menos 1443.6, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, lo multiplico por 150, luego digo más, abro paréntesis, 1448 menos 1443.6, cierro paréntesis, elevo al cuadrado por 250 más, otra vez abro paréntesis, 1924 menos 1443.6, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, multiplico por 100. Listo. Oh, me salió error, no sé qué ha pasado. A ver, no sé dónde habré errado. A ver. Ya. A ver quién ha sacado. Sale 39.181.520, licenciado. Ya, a ver un Yo- cachito. Ya, he sacado yo también. Entonces, acá tengo 39.181.520. Lo dividimos esto entre 500.
Y este sería 78.363.04. Esa sería la intravarianza. Ahora, queremos calcular la intravarianza. Acá en nuestra tabla tenemos la desviación estándar, pero para hallar la intravarianza necesito las varianzas de los estratos. En consecuencia, voy a agregar acá una columna que sea justamente la varianza. O sea, aquí pondré, perdón, aquí vamos a poner la varianza del estrato. Entonces, si antes hemos dicho que la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza, entonces si conozco la desviación estándar, este valor lo elevo al cuadrado y voy a tener su varianza. O sea, 18.75 al cuadrado sería 351. No, esto está mal. No, está bien. 18.75 al cuadrado. 351.56. Aquí este sería 40 por 40, sería 1600. 1600. 20 por 20 sería 400. Listo. Ahora con estos datos recién voy a entrar acá en lo que es la intravarianza. Intravarianza. Igual. Como dice sumatoria, aquí tengo la primera varianza del estrato sería 351.56 por 150 más 1600 por 250 más 400 por 100. Y todo esto dividido entre 500. Acá, perdón. Entre 500, listo. Bien, ahora entonces digo 351.56 por 150 más 1600 por 250 más 400 por 100. Y ahora aquí tengo 492.734 dividido entre 500. Y aquí me da 985 .47. Bien. Bueno,
aquí el inciso B dice calcule la varianza para el total de los trabajadores. Entonces, hace rato hemos dicho que los componentes de la varianza es la suma de la intervarianza más la intravarianza. Entonces, la intervarianza vale 78.363.04 más 985,47. Entonces, 78.363.04. Entonces, acá sería 79.348.51. Esta sería la varianza total. Bien. Ahora, sin embargo, lo que interesa es expresar o interpretar los valores que hemos hallado, vale decir, la intervarianza y la intravarianza. Para la interpretación de la intervarianza como de la intravarianza, lo único que vamos a hacer es comparar las cantidades, vale decir, 78.363 comparado con 985, lógicamente que este valor es sumamente grande comparado con este valor, ¿sí o no? Sí, dice. Sí, dice. La intravarianza no llega ni siquiera a 1000, ¿verdad? Entonces, como hace rato hice los redonditos o mis poblaciones o mis estratos, mejor dicho en este caso, ya. Entonces, este es el estrato bajo, el estrato medio y el estrato alto. Al leer o al interpretar la intervarianza, hace rato había dicho que la intervarianza me muestra la variabilidad que existe entre los estratos. Entonces, acá puedo afirmar y decir, o sea, interpretando la intervarianza, decir que hay mucha variabilidad entre los estratos. En cambio, al analizar la intravarianza, podría decir que hay poca variabilidad al interior de los estratos. Ahora, por decir algo, en otro análisis, digamos, esto mismo, pero que como resultados finales tenga al revés, vale decir, que haya determinado que la intervarianza es 985 y la intravarianza que sea ahora 78.400, redondeando. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar ahora? Como les he dicho, debemos comparar numéricamente los valores hallados.
En este caso, la intervarianza resulta ser sumamente pequeño frente a la intravarianza. Entonces, puede decir que hay poca variabilidad entre los estratos. En cambio, existe mucha variabilidad al interior de los estratos. ¿Alguna pregunta? No, listo. A ver. A ver. Pero esto todavía no hemos visto el coeficiente de variabilidad. Bueno, aquí hay uno. Ustedes escogen. ¿Quieren el ejercicio 96 o quieren hacer el ejercicio 84? 84. Ya. 96. 96, Liz. 96 dice. El 96, Liz. Ya. A ver, un ratito. Ya. Lo único que no van a responder es esto del coeficiente de variabilidad, que después tenemos que avanzar, pero como verán se puede aplicar también. Y ahí tienen las respuestas. A ver, pónganse a trabajar. Unos días especiales hoy es Día Internacional de la Danza. En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO este 29 de abril. Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverlet. El objetivo es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. ¿Pero qué es la danza? A través de movimientos culturales, los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ancestrales. La danza es, entonces, una forma de expresión y de interacción social acompañada de ritmos acústicos con fines de entretenimiento, artísticos, culturales y religiosos. Es igualmente conocida como el lenguaje del cuerpo, siendo una expresión de emociones que comunican sentimientos a través de los movimientos. En la actualidad se destacan diversos estilos y géneros que van de lo tradicional y académico a lo cotidiano, de acuerdo a las diferentes culturas. Ahí están, por ejemplo, la danza popular o folclórica, la danza clásica, la danza moderna, etc.
Cada año se elige a una personalidad de la danza para que emita un mensaje en el Día Internacional de la Danza. Este año fue elegido el bailarín principal del Stuttgart Ballet de Alemania, Friedman Vogel, que pues en su mensaje señala motivos muy importantes en lo que se refiere a solidaridad, motivación e inspiración en época de pandemia. Aquí un pequeño extracto de su mensaje. Como bailarines estamos en constante movimiento aspirando a crear inolvidables momentos. Así que cuando de pronto no se nos permite bailar con teatros cerrados y con festivales cancelados, nuestro mundo llega a pararse, sin contacto físico, sin actuación, sin espectadores. Jamás en la historia reciente la comunidad dancística se había visto desafiada de tal forma para permanecer motivada y encontrar su razón de ser. Los bailarines somos reconocidos continuamente por sus proezas físicas, cuando en realidad nos sostenemos más por nuestra fuerza mental. Creo que es justamente esta combinación única de actividad de lo físico y de lo psicológico lo que nos ayudará a sobreponernos, a reinventarnos. Eric, buen día. No hay ningún problema para que te puedas sacar todas. Entonces, Como tú tienes que hablar en de conferencia, Día pero Internacional de la Danza. yo te podría tener que llamarte 5 de la tarde para poder contar. ¿De acuerdo?
1, frecuencia modulada centro. 14 minutos. Noticias. Noticias por centro. Urgente.bo, luego de haber roto la alianza con Jayaya, Santos Quispe lleva a Copa, buscan consolidarse ante el Tribunal Supremo Electoral con sus nuevas siglas. Adelante Pueblo Unido, APU y Renew EPA. El primero con los colores rojo y negro y el segundo con el blanco y celeste, informó David Apaza, posterior a la ciudad de Elao. Las diferencias entre Leopoldo Chuy, dueño de la sigla Jayaya, y Quispe están tan marcadas que incluso el gobernador de La Paz no recibió en propias manos la invitación para recibir las cartas credenciales. Se la quedó el asambleísta departamental. Nosotros ya hemos roto. Yo soy de aquí para adelante, Pueblo Unido, APU, indicó Santos Quispe, que a su vez denunció que el asambleísta departamental amenazó de muerte por romper y no respetar el acuerdo. Ayer Eva Copa anunció que se reunirá con el dueño de la sigla el 6 de mayo, aunque su vocero dice que la decisión será la misma que la de Quispe. A nivel internacional, Infobae, la economía de Estados Unidos creció un 6,4% en el primer trimestre de este año por una recuperación del consumo y un aumento del gasto público que reflejan la recuperación en marcha que va dejando atrás la crisis inducida por la pandemia, según datos del gobierno publicados este jueves. Con la reapertura de muchos comercios y el gasto aumentado por las ayudas públicas, los precios aumentaron y la inflación se aceleró 3,5% entre enero y marzo en comparación con un nivel de 1,5% en el último trimestre de 2020, informó el Departamento de Comercio. No es la única señal de que la economía se está recuperando. El gobierno también anunció que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se redujo en 13.000 la semana pasada, quedando a 553.000, el nivel más bajo desde la pandemia en marzo pasado. En 96.1 continuamos con... ¿Ya está? Sí, Lisa. Ya. Sencillo, ¿no ve? Sí, Lisa. Ya. ¿O quieren hacer el otro más? A ver. Bañarse cada noche en agua bendita. Dice mi madre, y demasiados huesos. Dice mi padre. Es el mismo que el anterior, creo. Ah, pero este tengo, no. Aquí hay otro ejercicio también, aquí también. Bueno, lo van a revisar ustedes su dossier. Como verán, incluso están con sus respuestas, entonces así que no se van a hacer ningún problema. Sin embargo, aquí hay unos ejercicios que pareciera que estuviese pasando de alto, pero sin embargo, a ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, a ver. Ya. A ver. Obviamente esta información ya no está en una tabla como la que hemos visto, pero pueden colocar ustedes en una tabla.
¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, dice. Ajá. Sí, Lice. Ya, entonces esta información tienen que ponerlo en una tabla como la anterior, porque de otra manera, bueno, colocar la información en una tabla nos facilita poder hacer los cálculos. Nueve, 20 minutos. Para que hablen de una vez y después de murmurar. ¿Qué tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar? ¿Qué van a entender de amor los que no han sabido dar? O bailarnos sin pensar en el dolor que de tu inocente piel yo no soy merecedor. Que de lo es el papel y a mí me queda mejor. Y vámonos a otro lugar donde no nos busquen más. Solo nos debe importar lo que te doy y me das un rinconcito para nosotros. Si tú no quieres, voy a buscar. Pondré un letrero con letras grandes en el que diga no molestar. Y de tu inocente piel yo no soy merecedor. Que de lobo es el papel. ¿Ya está? Un ratito, listo. Vámonos a otro lugar donde no nos busquen más. Cuando nos debe importar lo que te doy y te das un rinconcito para nosotros. Si tú no quieres, voy a buscar. Pondré un deseo con letras grandes en el que diga no molestar.
Seguimos con de todo un poco. Licenciado, Sí, no entiendo muy bien el ejercicio cuando dice si se reúnen dos muestras formando una sola muestra de 100 datos. He intentado agrupar con la muestra de 70, 30 datos y de ahí me pide cuáles serán su media y varianza. Ahí un poco aquí perdido. está, digamos, mi tabla. ¿Pintas al mes refregando manchas y suciedad? Nunca más. Porque con el nuevo Pal Ultra puedes eliminar la suciedad de las manchas de tus prendas en un solo refregue. Nuevo detergente Opal Ultra. Menos esfuerzo refregando y más en lo que tú quieres. Resultados según instrucciones de uso del resto del empaque. Ya. En realidad, voy a decir que acá, en vez de decir una muestra, puedo poner como el estrato. ¿Sí? Así, aquí hay 70, o N1 si quieres, y acá 30, N2. Aquí voy a tener la media del estrato, o sea, del primer grupo, que es 120, y en el otro caso es 125. Luego dice una desviación estándar. La desviación estándar del estrato es 6, en el otro caso es 5. Entonces, para hacer la varianza o la intervarianza, o perdón, la intravarianza, necesito las varianzas de los estratos. Este sería 36, este sería 25. Aquí esto suma 100. Eso es lo que te he dicho que hagas en realidad, y con eso haces lo que hemos visto hace rato. Ya está bien. ¿Dónde Muchas gracias. te has perdido? No, en la forma de realizar la tabla, ahí un poco me he perdido, pero ahora ya entendí. Gracias. Ok. Ya puedes adquirir tu SOAT 2021 y tienes el 38% de reducción en el costo de para tu seguridad y comodidad. Aumentamos más puntos de venta digital y presencial como aplicación móvil, página web, WhatsApp y Facebook Messenger. Más de 3.000 puntos de venta a nivel nacional. Comercios y entidades financieras habilitadas. 85 kioscos fijos en toda Bolivia y 17 oficinas de Univida a lo largo del país. No olvides que el SOAT es obligatorio. En usos, porque protege a conductores, pasajeros y transeúntes. Protegiendo a este operador está... Ahorra un mes de pañales gratis con CompiGloss. Junta 3 envases y colócalos en un sobre con tus datos personales. Deposita en ámforas autorizadas de todo el país. Son 12 ganadores y tú puedes ser uno de ellos. Espera el sorteo este 27 de mayo. Visítanos en compigloss.com. Pañales CompiGloss Premium Ultra Seco. Mantiene hasta 12 horas sequito a su bebé. Esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. Marito, ¿cuánto estás por 2? Fíjate las patas del perro. Dice, Sí. ya terminé, pero no me sale. Y he revisado No dos me sale veces. la varianza, dice. A ver, hagamos la prueba entonces conmigo. Primero voy a hallar la media de medias. Esto será 120 por 30 más 125 por 100. Perdón, estamos mal.
120 por 70 y esto es por 30. Más barato y más grande que el papá. Entonces, aquí tiene un soplete. Dividido entre 100. Entonces acá sería 120 por 70 más 125 por 30 dividido entre 100. Ya, y acá mi media aritmética es 121.5, que es el mismo que este de acá. Ya, no hay problema. Ahora vamos a calcular la intervarianza. Entonces, acá pongo sigma b al cuadrado igual. En este caso sería 30, perdón. Esto es 120 menos 121.5 al cuadrado más 125 menos 121.5. Aquí también hay un error, van a disculpar. Me faltan las ponderaciones, por eso que digo que está mal. Aquí tengo que multiplicar por 70 más 125 menos 121.5 al cuadrado por 30. Todo esto dividido entre 100. Entonces, acá tendríamos 120 menos 121.5 al cuadrado por 70 más 125 menos 121.5 al cuadrado por 30. Esto dividido entre 100. Ya. Entonces tengo como intervarianza 5.25. Sí. Ahora vamos a calcular la intravarianza. Aquí va a ser 36 por 70 más 25 por 30. Todo esto dividido entre 100. Entonces, será 36 por 70 más 25 por 30. Dividido entre 100. Aquí me ha dado 32.7. No sé si estoy mal. A ver, 30 Sí, Lisa, sí sale. por Sí, Lisa. 70 más 25 por 30. Dividido entre 100. Ya. Entonces, esto es 32.7. 32.7. Perfecto. Entonces, la varianza es 5.25 más 32.7. Entonces, más 5.25 sería 37.95. Sí. Ya. Entonces, aquí hay un error, obviamente. Esto está mal. ¿Sí? Ya. Entonces,
Ya, los que han sacado este resultado está bien. Lo que voy a hacer es corregir este dato en el dossier. No sé qué es lo que pasó aquí. Este sería 37.95. Al escribir quizás se me ha ido acá. Ya, este sería entonces el resultado correcto. Ya. Bien. Aquí también tienen otro ejercicio parecido al anterior. Cuestión de que revisen ustedes su dossier, tienen todo para poder estudiar. Yo me estaba refiriendo a otro tipo de ejercicios. ¿Dónde está? Está la media armónica aquí, por ejemplo. Ya, a esto me estaba refiriendo. De esta naturaleza tienen varios ejercicios, es cuestión de que ustedes revisen. Miren, dice, en una fábrica que consta de 3 secciones, se sabe que en la sección A, con 120 operarios, la asistencia media es de 240 días al año. En la sección B se tiene 180 operarios. La asistencia media es de 216 días al año. Si la asistencia promedio de toda la fábrica es 226.5 días al año, ¿cuántos operarios hay en la sección C, cuya asistencia media es de 230 días al año? Entonces, con este ejercicio lo que quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Hemos visto la ecuación de la media de medias, ¿no? Donde hemos dicho Y barra es igual a Y sub 1 por N1 más Y2 por N2 más Y3 por N3. Y esto obviamente va a ser dividido entre N1 más N2 más N3, porque tenemos 3 secciones. Entonces, N1 más N2 más N3. Sin embargo, por lógica, N es igual a la suma de N1 más N2 más N3. Bien. Ahora, si leemos nuestro problema, aquí dice, si la asistencia promedio de toda la fábrica es 226.5, entonces este valor, o como quien dice la media de medias, valdría 226.5. Igual. Ahora, vamos arriba, dice.
En la sección A hay 120 obreros y su media es 240. Aquí puedo poner la media 240 multiplicado por 120 más. En la sección B tiene 180 operarios y la asistencia media es de 216. Entonces acá 216 por 180. Más. Si la asistencia promedio, perdón, ¿dónde está? Ya. Ya, 216, 10 al año. ¿Cuántos operarios hay en la sección C, cuya asistencia media es 230? Entonces aquí yo puedo poner 230 por N3. Es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Ahora, esto lo tendría que dividir entre 120. Oh, 120. Como es la suma, aquí tengo 120 más 180 más n sub 3. Ya. Ahora, yo creo que tengo la incógnita n sub 3. Acá voy a repetir lo mismo, 226.5 igual. Puedo hacer los productos que están en el numerador, ¿vale? Y sumarlos después. 240 por 120 más 216 por 180. Tendría acá 67.680 más 230 de n sub 3. Aquí lo propio, puedo sumar 120 más 180, tengo 300. 300 más n sub 3. Bien, entonces todo este denominador puedo pasar a multiplicar acá y tendría 226.5 por 300 más n3. Y acá tengo 67.680 más 230 de n3. Entonces, hago las multiplicaciones, 226.5 por 300. Sería acá 67.950 más 226.5 de n3. Y aquí tengo 67.680 más 230 de n3. Bien, este valor lo paso a restar y este valor también lo paso a restar al segundo miembro. Entonces, en el primer miembro tendría 67.950 menos 67.680, que sería 270. Ahora aquí sería 230 menos 226.5 y tengo 3.5 de
n sub 3. Entonces, n sub 3, 3.5 paso a dividir, 270 y tengo 77. Claro que tengo una parte decimal, pero son personas, ¿verdad? Por eso que acá tengo 77. Y es este el resultado que tengo acá. Bien, vamos a quedar ahí, por favor. Ya creo que nos hemos pasado incluso con un poco de tiempo. ¿O alguna pregunta tiene? No dice, está bien. No lo hice. Ya. Dice no.